Hola compañeros, ¿cómo se encuentran? Hoy veremos un tema muy importante en la distribución de electricidad, porque gracias a ciertos principios del electromagnetismo podemos transportar esta a muy grandes distancias, de manera segura y eficiente. Para empezar, pensemos lo siguiente. Las plantas generadoras por lo general se encuentran a muchos kilómetros de distancia de la ciudad, de las fábricas o de las empresas. Y al recorrer largas distancias a través de los cables se pierde energía a través del calor debido al efecto Joule. Entonces nos preguntamos, ¿existe una manera más eficiente de poder transportar esta energía? La respuesta es sí. La clave está en el flujo magnético de los inductores. Como este tema es bastante amplio, voy a sacar una serie de videos explicándolos. En este caso me voy a concentrar en el tema de la inductancia mutua. Como bien dije, hoy vamos a hablar acerca de los inductores y sus aplicaciones. En este video abordaremos conceptos claves sobre los inductores acoplados, su comportamiento y representación, todo acompañado de un ejemplo práctico y unas conclusiones. Para abordar la problemática que nos planteamos al inicio, el cómo transportar energía eléctrica a largas distancias sin que se nos pierda en calor, nos apoyaremos en uno de los componentes más importantes de cualquier sistema de potencia, el inductor. En este primer video, como dije, nos concentraremos en inductancia mutua. Ahora iniciemos con un detalle más fino del inductor. Recordemos el funcionamiento de un inductor o una bobina. Una bobina funciona gracias al principio del magnetismo, en particular al fenómeno del flujo magnético que genera cuando circula corriente por ella. Si aplicamos una fuente senoidal a un inductor, sabemos por la ley de Faraday que aparece una tensión en sus dos terminales, proporcional a la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, multiplicada por n, que es la cantidad de vueltas. Pero como bien sabemos, nosotros en los circuitos eléctricos casi nunca trabajamos con flujos magnéticos, flujos eléctricos, campos magnéticos, etc. Nosotros solo trabajamos con voltajes y corriente. Entonces debe haber alguna manera que nosotros llevemos esta ecuación a que solo dependa de la corriente y del voltaje. Ya tenemos el voltaje, ahora nos falta la corriente. Para esto voy a hacer una sustitución para que solamente dependa del voltaje y la corriente. Esta ecuación es la que por lo generalmente nosotros usamos para resolver circuitos eléctricos. Aquí la constante se llama L y es la inductancia propia. Una propiedad característica del propio inductor, la cual depende de la cantidad del número de vueltas, las dimensiones físicas, las propiedades magnéticas del núcleo, entre otras cosas. Ahora supongamos que acercamos otro inductor al primero. El flujo magnético cambiante en el tiempo que emana de la primera bobina. El flujo magnético cambiante en el tiempo que emana de la primera bobina, llamada inductor primario, no se queda contenida en ella, sino que parte de ese flujo se escapa al espacio y alcanza al segundo inductor, como se ve en el dibujo. Cuando este flujo variable llega a la segunda bobina, se induce una tensión en esta, gracias otra vez debido a la ley de Faraday, en especial debido al flujo esta vez. Antes era causado por la corriente, ahora es por el flujo que ella está sintiendo. Es decir, se está produciendo un voltaje sin la necesidad que haya una fuente directamente conectada al segundo inductor. Y es más, los inductores no están conectados directamente, sino están realmente separados. En otras palabras, el campo magnético cambiante de la primera bobina genera una respuesta eléctrica en la segunda. A su vez, como la segunda bobina, que empezaremos a llamar bobina secundaria, ahora también tiene una corriente circulando, producto de la tensión inducida, genera su propio flujo magnético. Este nuevo flujo también se escapa de la segunda bobina y llega a la primera, volviendo a afectar esta.
Para cuantificar esta interacción surge el concepto de inductancia mutua, que llamaremos M. Por lo tanto, ambas bobinas no solo se afectan una sola vez, sino que existe un acoplamiento mutuo entre sus campos magnéticos. Esta está dada en henrios y representa la capacidad de una bobina para inducir tensión en otra a través de su propio flujo magnético. Cuando los flujos generados por cada inductor interactúan y forman un tercer flujo, que es la interacción entre los dos como ya se mencionó, este crea la inductancia mutua, la cual se refleja directamente en la tensión de cada inductor. Es decir, que además del término habitual que ya conocemos, que es inductancia propia por la derivada de la corriente propia en el tiempo, aparece un término adicional que depende de la corriente que circula por el otro inductor. Este nuevo término es proporcional a la inductancia mutua y a la variación de la corriente del inductor vecino. Por eso, las expresiones de tensión en cada inductor no solo consideran su propia corriente, sino también la influencia de las corrientes del otro inductor a través del término M. Es decir, que estas son las nuevas ecuaciones que describen el voltaje de los dos inductores acoplados magnéticamente, donde V1 es la tensión del primer inductor y V2 es la tensión del segundo inductor. Es de suma importancia observar que para poder sumar esta interacción, esta también debe ser un voltaje. En este caso vamos a nombrarla como voltaje de acoplamiento. Cabe resaltar que este concepto no se limita únicamente a dos inductores. En general pueden estar acoplados 3, 4 o más inductores simultáneamente. Una vez entendido que al acercar dos inductores, sus flujos magnéticos se afectan mutuamente, ahora es momento de ver qué sucede con esta interacción. En estos casos, cada inductor tendrá términos adicionales en su expresión de tensión, los cuales dependerán de las corrientes que pasen por esos inductores y de sus respectivas constantes de inductancia mutuas de cada uno de ellos. Antes de pasar a resolver circuitos con inductores acoplados magnéticamente, es importante aclarar cómo se representan estos elementos y cómo afecta a estos a la expresión de tensión. Para indicar que dos o más inductores están acoplados magnéticamente en un diagrama de un circuito, se dibuja entre ellos una flecha o una línea curva de acoplamiento y se etiqueta su valor de la inductancia mutua M. Este símbolo dejará claro cuáles bobinas están entrelazadas y cuál es su grado de acoplamiento, como se observa en las diapositivas. En este caso, a la izquierda están acoplados 3 inductores y al otro lado, a la derecha, se observan 4 inductores acoplados. Aunque los voltajes de los inductores ahora incluyen un término adicional, debido a la inductancia mutua, este nuevo término debe seguir respetando la convención pasiva de signos, tal como lo hacemos con cualquier otro elemento del circuito. Esta convención de signos está directamente relacionada con la dirección del desvanado de cada bobina. El desvanado hace referencia a la orientación física de las espiras con la cual se construyó el inductor. Gracias a la ley de Lenz, podemos determinar cómo la variación de la corriente en un inductor afecta el voltaje inducido en el otro, definiendo así la polaridad de este término extra de acoplamiento, ya que por ejemplo en este caso yo lo coloqué positivo, pero en otros puede ser negativo si yo tomo la corriente al contrario o de una manera que la ley de Lenz me lo indique, ya que no es lo mismo tener dos inductores con distintos devanados enfrentados a tener dos inductores con el mismo. De aquí nace la convención del punto. Este símbolo, un punto colocado junto a una terminal del inductor, representa físicamente la orientación del desvanado y nos indica cómo se induce el voltaje en un inductor debido a los cambios de corrientes del otro. Existen varias maneras de establecer la orientación de las corrientes y tensiones en inductores acoplados magnéticamente según cómo se ubiquen los puntos, y cómo definamos el sentido de las corrientes que pasan a través del inductor. A continuación veremos 4 configuraciones comunes. Si ambos inductores tienen su punto en posiciones cualesquiera y ambas corrientes entran por este mismo punto, con las polaridades de tensión también positivas a este punto, el término de acoplamiento es positivo en ambas ecuaciones. En este caso, como la corriente 2 sale por el punto, el término de acoplamiento es negativo en ambos casos. Este ejemplo es el mismo que el anterior, solamente que el inductor 1 y 2 están volteados. Aunque los puntos estén enfrentados, si las dos corrientes entran por estos, como se mencionó, el acoplamiento sigue siendo positivo. ¿Hay otras maneras de representar o de determinar el acoplamiento? La respuesta es sí, obvio, ya que todo esto dependerá de cómo nosotros declaremos el voltaje y las corrientes de los inductores.
Al final todas las opciones son válidas, lo único que tienen que hacer es respetar la ley de Faraday y Lenz. Pero por lo general estos siguen una regla simple. El signo del acoplamiento será positivo siempre y cuando ambas corrientes entren por los puntos. Y el término será negativo si una corriente entra por el punto y otra sale por este. En este video utilizaremos la primera configuración para mantener la explicación sencilla y tener cantidades positivas en todo momento. Si algún ejercicio requiere una convención diferente, bastará con ajustar el signo al final del resultado o invertir la polaridad de la expresión de voltaje o corriente. Ahora analicemos un poco más esta expresión extra. Sabemos que analizar corrientes y tensiones directamente en el dominio del tiempo puede ser bastante complicado, especialmente cuando aparecen derivadas e integrales. Por eso, en análisis de circuitos de corriente alterna utilizamos el análisis general de estado estable, donde las derivadas se transforman en una simple multiplicación por j omega. Aunque ahora estamos introduciendo la propiedad de la inductancia mutua, esta también se adapta perfectamente a este tipo de análisis. Si nos detenemos un momento a mirar solamente la parte extra que surge del acoplamiento magnético del primer inductor o del segundo, tenemos que observamos que esta expresión es muy parecida a la de un inductor común que no tiene acoplamiento. Observamos que tenemos una constante, M y L, ambas en henrios. Y observamos que tenemos una derivada de una corriente en el tiempo. Como se mencionó, para poder sumar estas cosas, ambos tienen que ser voltajes para que nos dé el término en voltaje. No podemos sumar corriente y voltaje y esperar que nos dé voltajes. Es decir, que estos dos elementos son iguales en cuanto a unidades. La única diferencia es que ahora depende de la corriente que circula por el otro inductor y no el propio. Entonces, si llevamos la expresión del voltaje de acoplamiento al dominio de la frecuencia, la derivada en el tiempo simplemente se convierte en una multiplicación por j omega, como mencionamos, y la expresión queda de la siguiente manera. Ahora observemos un poco más este término en la frecuencia. Esto es importante porque este término se comporta como una fuente de tensión controlada por corriente, que va en serie con el inductor acoplado. Es decir, que el inductor se ve de esta manera. En este caso, la polaridad dependerá de la declaración de las corrientes y voltajes, como dijimos anteriormente. Por último, miremos qué es el coeficiente de acoplamiento. Este coeficiente mide qué tan entrelazadas están dos bobinas. Se va a representar con la letra K y siempre va de 0 a 1. O ya sea que están muy alejadas o están aisladas. Y no surge el término que vimos hace poco. Si K está por debajo de 0.5, hablamos de un acoplamiento débil. Solo una pequeña parte del flujo magnético de una bobina está llegando a la otra, y viceversa. Cuando K está entre los valores de 0.5 a casi 1, el acoplamiento se considera moderado o bueno. Finalmente, cuando K es igual a 1, indica un acoplamiento perfecto. Todo el flujo de una bobina entrelaza a la otra, y todo el flujo de la segunda bobina entrelaza a la primera. Para obtener K, relacionamos la inductancia mutua con las inductancias propias de cada bobina. Es decir, K es igual a M dividido en la raíz cuadrada de la multiplicación de L1 por L2. Ahora realicemos un ejemplo. Hallemos cuánto vale I1 e I2 si tenemos este coeficiente de acoplamiento. Para resolver circuitos eléctricos acoplados magnéticamente se utilizan las mallas. Ahora iniciemos averiguando cuánto vale M. Ahora pasemos este circuito al aluminio fasorial. Ahora realicemos mallas. En este caso voy a respetar la dirección de las corrientes I1 e I2. En este caso voy a dejar simbólica cuánto vale la impedancia de ZL1, que sería la impedancia producida por el inductor 1. Y lo mismo con el inductor 2. Ahora sí, observemos las mallas.
Ahora, si reemplazamos los valores y asumimos una frecuencia de 60 Hz, es decir, 120 pi radianes sobre segundo, nos da el siguiente valor. Y si usamos esta ecuación para hallar I1 tiene el siguiente valor. Ahora revisemos si hemos llegado correctamente a la expresión que describe la corriente 1 y la corriente 2. Observamos que llegamos correctamente a ambas expresiones. En el caso de reemplazarlo, se llega correctamente al resultado que hemos dado. En la descripción del video se encuentra un código en MATLAB, en donde podrán variar los valores de K, L1, L2 y observar cómo se comportan los voltajes y corrientes del circuito. Ahora sigamos con las conclusiones. Transferencia aislada de energía. Se puede pasar potencia de un circuito a otro sin conexión eléctrica directa, usando dos inductores acoplados. Base en el flujo magnético. Todo el fenómeno se explica por el flujo magnético compartido entre las bobinas. El acoplamiento aparece como una fuente de tensión que depende de la corriente que pasa por el inductor opuesto. El coeficiente de acoplamiento indica qué tan eficaz es el enlace magnético. Con esto se puede resumir todo lo que vimos el día de hoy. Lo que sigue a partir de ahora son un caso de cuando K es igual a 1, que se le conoce como transformador ideal, y ciertos tipos de conexiones que hacen que se pierda aún menos energía o sea más barato de construir. Por último, las bibliografías. El contenido que se vio hoy se realizó en base a estos 3 libros. Si desean profundizar o no les quedó muy claro, pueden consultar el libro y el capítulo en específico. Gracias por haber visto el video. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete para que más gente pueda verlo. Si te quedó alguna duda o sugerencia, déjala en los comentarios o escríbenos al correo que aparece en la diapositiva. Con gusto te responderemos a todo lo que necesites. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok, LinkedIn y Facebook. Aparecemos como RAMEtriple-Wiz. En el próximo video hablaremos acerca de los transformadores ideales, así que no te lo pierdas. Sin más, me despido. Espero volver a vernos pronto. Hasta luego.